Vamos a ver las ecuaciones que rigen el movimiento de un proyectil, ¿ya? El movimiento de un proyectil, como hemos dicho, es un movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante, ya que la única aceleración que actúa en el sistema es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Por tanto, el vector de aceleración realmente será, bueno, más o menos la gravedad, dependiendo de cómo situemos nuestro sistema de referencia, y realmente estaría en la dirección j tongo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo quedan las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración. O sea, perdón, y de la posición. Ya. Como vimos, el movimiento en 2 dimensiones lo podíamos descomponer en 2 movimientos independientes. Uno para el eje X y otro para el eje Y. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, empecemos por el eje X. Ya. En el eje X dijimos que en un movimiento acelerado la velocidad en X la podíamos conocer como la velocidad inicial en X más la aceleración por el tiempo. Bien, en este caso particular, la aceleración tiene componente X, perdón, esto sería la componente X de la aceleración. En este caso, ¿la aceleración tiene componente X? No. Por tanto, esto será 0, y por tanto diríamos que en el eje X la velocidad X será igual a la velocidad inicial y será una constante. Muy importante. ¿Vale? Por tanto, si la velocidad es constante, ¿cómo será la posición? La posición se irá moviendo según un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que, en este caso, la posición en X tendremos que vendrá dada como su posición inicial más la velocidad en X multiplicada por el tiempo. Veamos cómo quedarían las ecuaciones para el eje Y. En el eje Y, ¿cómo vendría dada la velocidad? ¿Ya? La velocidad en Y vendrá dada como la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y multiplicada por el tiempo. ¿Sí? En este caso, ¿cuál va a ser la componente Y de la aceleración? Será la gravedad, donde el sentido nos la dará nuestro sistema de coordenadas, dependiendo de cómo pongamos nuestro sistema de referencia, será positiva o negativa. Por lo tanto, en este caso, la velocidad en Y va a ir variando con el tiempo y vendrá dada como la velocidad inicial en Y más menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Bien. Como es un movimiento acelerado en el eje Y, ¿cómo nos quedaría la posición Y? La posición Y sabíamos que de forma general venía dado como posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo más un medio de la componente Y de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Entonces en este caso nos quedaría que la posición en Y será la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo. Y ahora, ¿cuál será la componente Y de la aceleración? La componente Y de la aceleración, como hemos visto antes, será la gravedad, donde el sentido positivo o negativo nos lo dará nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, nos quedará más o menos un medio de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces, como veis, en el movimiento en un proyectil tenemos un conjunto de 2 tipos de movimientos. En el eje X lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad siempre es una constante, y en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde nuestra aceleración es la aceleración de la gravedad.